Buenas noches, estimados. Ya vamos a iniciar la sesión de hoy. Nos toca hablar ya de protección de máquinas síncronas, así que vamos a arrancar con esa parte. No sé si pueden ver la pantalla compartida. Por ahí hay algún problema. Antes de confirmen, por favor. Mm, Se ve normalmente, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, iniciamos. Ya está grabándose también, así que van a poder revisarlo los que no están pudiendo ingresar. Eh, Ahora nos toca ver la protección de generadores y motores y en general está nominado como máquinas síncronas. Em, Son máquinas síncronas, pero por su posición o su ubicación en el sistema, están en el principio y en el final del sistema de potencia, ¿no? Los generadores son el origen de la energía eléctrica, son los que la producen. Y los motores son más bien el último uso, ¿no? Son los que aprovechan y convierten la energía eléctrica en movimiento. Entonces, si bien tienen componentes muy parecidos, su principio de protección va a cambiar ligeramente, ¿no? Em, Vamos a iniciar con la protección de los generadores, ¿no? Y aquí en la pantalla vemos algunos generadores. Por su tamaño, los generadores son de medianos a grandes, ¿no? Un generador pequeñito, como los grupos portátiles a gasolina, etcétera, no son parte de esta presentación, ¿sí? O sea, las protecciones que vamos a ver no aplican para los generadores chiquitos. Vamos a hablar de los generadores que están conectados al sistema de potencia. Entonces, aquí vemos en las imágenes un generador hidroeléctrico, como los que se utilizan en Kobe, etcétera. eh, tienen, tienen, sin embargo, lo que está visible acá es la rueda Pelton. Pero en realidad el generador está aquí atrás. La rueda Pelton solo va a recibir el impulso mecánico, unos chorros le llegan a estas cucharas y hacen girar esta rueda. Entonces, lo que estamos hablando o lo que es el tema de este capítulo es lo que está aquí atrás, que es el generador que está bien cerrado, bien cubierto y tiene un estator y un rotor, muy similar a un motor. Tiene un estator que es donde se va a producir la energía y el rotor es el que va a generar el campo magnético necesario para producir ese efecto, ¿no? La generación de energía. Después aquí a la derecha tenemos lo que se ve aquí, en realidad no es el generador, sino es la turbina. ¿Sí? Aquí esta es una turbina de gas. Una parte es la compresión y otra parte es la combustión y el movimiento. Entonces, estamos hablando de que tenemos un compresor aquí atrás, estas aspas que están hasta el fondo, son los que van a comprimir aire y van a pasar a esta otra etapa que es ya la turbina propiamente dicha. Aquí se inyecta gas con el aire comprimido, se produce una combustión violenta y hace girar todo el conjunto, ¿no? Y este conjunto, mediante este eje, va a ir enganchado a algo muy similar a esto, a un generador también, ¿sí? Solo que por la velocidad va a tener mayor número de polos, esa va a ser su diferencia. Mientras que esto tiene un número de polos reducido, pueden ser 4 o pueden ser 8, etcétera. Esto al tener una alta velocidad, más bien tiene menos polos, ¿no? Me estoy equivocando. Cuando la turbina gira a alta velocidad, requiere menos polos para dar los 60 Hz. Cuando el generador tiene una velocidad baja, requiere más polos para dar los 50 Hz que utilizamos aquí. Ahora, ¿dónde está el generador de una turbina a gas como esta? Eh, Aquí ya es una vista en planta de una central generadora. No es en Bolivia, esto es una extranjera. Pero la parte de la turbina a gas está para aquí adelante, ¿no? Donde se tiene la salida de los gases calientes, el ingreso del aire también.
pero está acoplado, está marcado en este punto amarillo, en estos dos sectores, está una unidad que es el generador, ¿no? Que es muy similar a este. Entonces, estamos hablando de este tipo de generadores en este capítulo. Bien, y los motores los vamos a mirar un poquito. No vamos a hablar hoy de esto, pero los motores más bien son los que aquí es una aplicación en bombas, es una estación de bombeo. Y aquí vemos un motor clásico, jaula de ardilla, ¿no? Que se utiliza para muchas aplicaciones. Para todo donde se necesite potencia mecánica, ahí está un motor que nos puede ayudar para eso. Entonces, este motorcito también tiene un estator, ¿sí? Y tiene un rotor, que en este caso es jaula de ardilla, y es el que se va a encargar de recibir el campo que se genera en el estator, y esto lo va a convertir en potencia mecánica. Entonces, son similares en su forma constructiva y en su principio de funcionamiento, nada más que uno está produciendo energía y el otro la consume y la convierte en potencia mecánica. Acá vemos el esquema de la protección de un generador, ¿no? Ya esquematizado. Acá al centro, en esta parte, tenemos las bobinas del estator, ¿sí? Este generador es trifásico. En algunas aplicaciones son de fase partida, o sea que hay como dos bobinados que están separados, pero aquí se los simboliza con un solo bobinado por fase, ¿no? Lo que les hablaba de los polos es que esto se va repartiendo a lo largo del estator para generar un campo uniforme, un campo trifásico. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que proteger, este es el activo más importante del generador, el estator. ¿Sí? Aquí se genera la energía, aquí se induce la fuerza electromotriz, como le llaman en algunos textos, que va a alimentar a toda la carga, ¿no? De aquí nace la energía eléctrica que va por las líneas, pasa por transformadores y llega hasta nuestras casas. Entonces, hay algunas consideraciones importantes que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que aquí quiero que se verifique es que tenemos transformadores de corriente tanto a la salida del generador, o sea, más allá de los bornes del generador, pero también hay transformadores de corriente que están como al inicio. Todos los generadores, sin distinción, se conectan en estrella y esa estrella se pone a tierra. Sí, más adelante vamos a ver algunas consideraciones de qué pasaría si no estuviese conectado esto. En la puesta a tierra de la estrella o en el punto de aterramiento, se coloca aquí esto que está simbolizado es un transformador de potencial, pero su misión no es necesariamente medir el potencial de la salida, sino su función es multiplicar esta impedancia que está conectada al secundario. ¿Sí? Esta de hecho, es una impedancia de puesta a tierra mediante un transformador de potencial. Cuando yo coloco una impedancia de esta manera en el secundario del PT, esta impedancia se refleja a este lado, en el lado primario del PT, con el cuadrado de la relación de transformación de voltajes, ya que crece bastante. Aquí puede ser, por decir algo, un ohmio, y si la relación de transformación de voltaje es 10 al cuadrado es 100, así que este ohmio que está aquí en el secundario, para el primario se convierte en 100 ohmios. ¿Sí? Y poner 100 ohmios para una corriente de falla de varios kiloamperios, aquí tendría que poner una resistencia bastante grande, ¿no? De un volumen que no sería razonable. Pero utilizando este artilugio de utilizar un PT y colocarle en el secundario esa impedancia chiquita, se produce el mismo efecto. Por este otro lado, tenemos una conexión, bueno, tenemos un juego de PTs conectados en estrella. Aquí parece un poco rara la conexión por el dibujo, pero están conectados en estrella también, ¿sí? Y van hacia el relé.
Entonces, esta es la unidad del generador. Estos son las extensiones de las bobinas del estator. Están puestas a tierra sólidamente mediante una impedancia. Y este cuadrado que se ve aquí abajo es simplemente las entradas de un relé de protección de generador. ¿Sí? Este cuadrado es un modelo genérico de un relé que protege, que hace la protección del generador. Tenemos entonces corrientes del lado primario, tenemos corrientes del lado secundario, tenemos voltajes en el lado, en la salida del generador, digamos, en la parte que entrega potencia al sistema. Y tenemos también las señales de voltaje del PT de puesta a tierra. Y también tenemos la corriente que puede circular por este pequeño bucle, por este sistemita que se hace para la puesta a tierra. Más adelante vamos a mirar para qué nos sirve cada una de estas cosas. Pero aquí en este esquema se ve en su totalidad, que se necesita para proteger un generador. Siguiendo, tenemos algunas consideraciones importantes, esto ya les adelantaba un poquito. Hasta ahora hemos visto protección de líneas y transformadores, y con los transformadores un poquito de alimentadores. Motor no todavía, pero en todos estos casos, incluyendo el motor, si se detecta una falla, se refleja en una sobrecorriente, obviamente una corriente de falla. En esas condiciones, aislarlo mediante los interruptores es suficiente. O sea, por ejemplo, si en mi casa hay un cortocircuito en el circuito de iluminación, el breaker que va a saltar de protección de ese circuito es suficiente para que se aísle esa falla. No necesito más. En líneas, tendré que operar los dos extremos de la línea para que se aísle efectivamente la falla, pero básicamente el principio es el mismo. En los generadores tenemos un caso especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el generador, si sufre una falla en su estator, ¿qué vamos a abrir? Porque el generador es la fuente, o sea, lo vamos a desconectar de la carga, sí, pero el generador mismo es el que produce la corriente de falla y el voltaje que se aplica a esa falla. Entonces, también tenemos que saber que el generador va a seguir rotando, o sea, tiene una inercia el generador, la masa rotante, entonces se va a seguir produciendo energía. Entonces, lo que se hace en los generadores, aparte de separarlos de la carga, o sea, de desconectar su interruptor principal, es que hay que interrumpir la corriente de excitación del generador, que va al rotor, ¿sí? Pero este es un material magnético, el rotor, así que va a quedar con flujo remanente y va a seguir aportando una corriente de falla. Entonces, es complicada la protección del generador por eso, porque es el centro mismo de producción de la energía y por mucho que le separemos de su carga, en sí mismo sigue produciendo corriente de falla. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que verificar? Los generadores tienen las protecciones más sensibles, más finas, las mejores, las de mejor desempeño y por tanto sus relés también son los más costosos, ¿sí? Eh, porque tienen que tener una precisión elevada, actuar con señales pequeñas, ¿no? Aquí no vamos a esperar a que la corriente suba unos miles de amperios, sino apenas veamos una corriente diferencial pequeña, ya tenemos que estar en condiciones de sacar de servicio el generador. Y otra consideración importante es que los niveles de cortocircuito en bornes del generador son los más grandes en todo el sistema de potencia, ¿no? Mientras más lejos estemos de los generadores, se va a ir reduciendo este nivel de falla, porque las líneas y los cables que las conforman le ponen una impedancia a ese cortocircuito. Pero en el generador no, estamos ahí al lado mismo de la potencia de cortocircuito plena. Entonces, ese es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿sí?
En esta diapositiva podemos ver las protecciones que se aplican a un generador. Dependiendo de la importancia, son más o menos sensibles, pero todas estas se suelen utilizar. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos la protección de sobreexcitación. Es el numeral ANSI 24. ¿Por qué hay que protegerlo al generador de sobreexcitación? Porque podemos producir calentamiento en en el hierro mismo del estator y también en el rotor. Vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? También aplica la protección 32, que es el relé de potencia inversa o antimotorización. ¿Qué hace esto? Pues simplemente evita que el generador se convierta en un motor gigante que consuma energía de su red. ¿Y cuándo puede pasar esto? Cuando se pierde la excitatriz o se pierde el campo. Así, en esa jerga se habla en generación. Si se pierde el campo, entonces eso se va a convertir en un motor inmediatamente y esta protección lo que va a hacer va a estar viendo el sentido de la corriente respecto de su voltaje. Habíamos hablado de eso un poquito en la protección diferencial, dibujamos unos fasores incluso, no sé si recuerdan, pero el principio de operación es este, es ese mismo, ¿no? Ve el ángulo de desfase de la corriente respecto a voltaje. El 40 está asociado al 32 o es necesario para hacer esto y es la protección de pérdida de campo, ¿no? Entonces, si se pierde el campo, la consecuencia es que el generador va a empezar a consumir potencia como un motor. Después tenemos la 46, que es desbalance de corriente negativa. La corriente de secuencia negativa se produce cuando cuando hay algún desbalance en el sistema de corrientes, ¿no? Si hay desbalances, ahí aparecen las corrientes de secuencia negativa y también las corrientes de secuencia cero. Para protección de sobrecorrientes, hacerlo con secuencia negativa es interesante, porque si el desfase es en las tres fases, o sea, si hay una variación rápida en los ángulos de corriente, va a aparecer por un instante secuencia negativa. Pero esta 46 mira el desbalance de esa secuencia. Entonces, es una forma de ver que no hay desfases en la carga a la que se conecta el generador. Después la 49 simplemente la protección térmica, se ponen unos termistores, unas resistencias variables con la temperatura y ellos van a dar la señal de si hay calentamiento en el estator, es condición de falla. Pues tenemos las 51, que son las sobrecorrientes que hemos visto, pero aquí están aplicadas a, la, a las fallas a tierra, ¿sí? A las fallas de neutro, que son las fallas de tierra como respaldadas, por eso está N. Y tenemos el 51B, que no lo presentamos, pero simplemente le completa a la función, a la curva de operación de la función de sobrecorriente, se le aplica un umbral de voltaje. O sea, si el voltaje cumple un parámetro, se habilita la protección 51, ¿sí? O sea, aparte de mirar la corriente, mira qué voltaje está siendo aplicado al circuito y recién se produce la operación. Uy, me pasé. ¿Qué más? La 59 es protección de sobretensión. En algunos casos, por sobreexcitación en el rotor, se va a elevar la tensión en bornes y si llegamos a valores demasiado grandes, la función 59 nos va a abrir el circuito. Esto pasa generalmente con una pérdida súbita de carga, ¿no? Por ejemplo, si el transformador que está asociado al generador tiene falla, va a abrir y va a dejar en circuito abierto el generador
y ahí se producen sobretensiones y sobrefrecuencias, que lo vamos a mirar por allá adelante. ¿Qué más? También miramos la sobretensión para fallas a tierra, pero este no está mirando la sobretensión en fases, sino está mirando el voltaje que se le aplica a esa resistencia de puesta a tierra, aquí, a esta parte. Aquí, este PT de puesta a tierra, les había dicho que se utiliza para multiplicar la impedancia conectada en su secundario. Entonces tiene un voltaje que debería ser relativamente normal. Y cuando se produce una falla, circula corriente por acá, falla tierra, entonces este voltaje sube y a ese voltaje se refiere este 59 Gen. Después tenemos un relé de balance de tensión, eh, que aquí nos indica que es para ver si tenemos fusibles fundidos en los PTs, ¿sí? Porque el desbalance de tensión en el generador no tendría sentido, porque no se desconecta una fase del estator solita, o sea, no puede ocurrir eso. Pero sí, si las señales, si en los secundarios de los PTs algún fusible deja de estar sano, o sea, conduciendo la corriente o cerrando circuito, ese voltaje no va a llegar. Si se funde un fusible, el voltaje de SPT no lo vamos a mirar y la función 60 nos va a avisar de eso. Después el 63 es relativo al transformador. Les había hablado de la protección de las protecciones mecánicas del transformador, se refiere a eso, no hay problema. Este timer de falla interruptor igual es otro esquema, no aplica, o sea, está tomado en cuenta dentro de la protección del sistema de generación, pero no corresponde al generador. Tenemos protección de falla a tierra del campo, ¿sí? Esto es importante, lo vamos a ver más adelante, pero el campo como tal o la excitatriz se hace en corriente continua, entonces hay otras consideraciones que se deben tomar. No es la protección de un circuito monofásico, digamos, ¿no? Como lo conocemos, un circuito de corriente alterna monofásico, no. Esto es en DC, entonces al ser en DC tiene algunas particularidades. Después la 71 corresponde al transformador. El 78 es la protección de pérdida de sincronismo. Hoy otra vez me pasé. Eh, este sincronismo se refiere a que el generador tiene que estar con el voltaje y con la frecuencia igual al sistema al que se va a acoplar, ¿no? Eso se llama sincronizar, y si hay pérdida de ese sincronismo, significa que desconectamos una fase o las tres fases están desconectadas y ya no estamos con las mismas condiciones del sistema de potencia. Tenemos el 81, que es el relé de frecuencia para baja o para frecuencia elevada. Este está mirando la frecuencia, tiene que ser 50 Hz en nuestro caso, y hay unos márgenes más o menos que son los máximos para el generador. ¿Sí? El 86 es un relé de bloqueo, se activa cuando tenemos una falla demasiado importante, ¿sí? La protección principal generalmente activa el 86 y al activar el 86 evita que haya reconexión o que haya un cierre no voluntario, digamos. Bloquea el circuito de cierre. Si un operador inexperto va y quiere conectarlo, el 86 lo va a impedir, ¿no? Entonces el que dice no, piénsalo bien, hay una falla más grande. Y después tenemos los diferenciales, los 87, de las fases del generador, del neutro a tierra del estator, ¿sí? El del transformador, que corresponde al transformador, y un 87U, que es un diferencial que inicia en la puesta a tierra del generador y termina en el transformador del sistema de generación.
Sí, pero todos los 87 funcionan de la misma manera, como hemos visto en el transformador. Así que aquí no hay problema. Todos son trifásicos, por cierto. Listo, entonces vamos a ver las funciones más importantes, ¿sí? Eh, les había dicho que el elemento principal del generador, el que soporta por sus devanados toda la potencia que va a entregar este generador, es el estator. Entonces en el estator tenemos de cajón y su protección primaria por excelencia es el diferencial. Y es un diferencial mucho más sensible que el del transformador y sus niveles de tolerancia son bajitos, ¿no? Ya están ajustados a la sensibilidad máxima del relé. Entonces aquí en el esquemita podemos ver, tenemos dos CTs en cada extremo de fases que juntos van a activar cada elemento diferencial correspondiente a su fase, ¿sí? Entonces, si actúa, acá lo marcamos como un 0, vamos a poner lapicito, aquí. Aquí se marca como un 0, asumamos que esa es la fase C, acá tenemos la fase B y la fase A. Entonces el 87 es por fases, siempre es por fases, igual que del transformador. Y está en todo momento viendo si hay una falla del estator, si se rompe el aislamiento, va a chocar uno de estos bobinados o uno de esos conductores del bobinado a la carcasa del estator y va a tener un camino a tierra. ¿Sí? Ese camino a tierra va a hacer que varíen las corrientes de inicio y final de esa fase y vamos a tener la actuación del diferencial. Entonces, esa es la función principal del generador, el diferencial del estator. Ahora les había hablado de la protección de falla a tierra del campo y les había dicho que el campo está en corriente continua. Entonces, ¿qué pasa por qué es especial que esté en DC? Pues porque el sistema en DC que se usa en generación puede tocar en cualquier momento tierra y el sistema no va a hacer disparo a tierra ni nada por el estilo. Porque si recuerdan que les había dicho que una pérdida de campo en el generador es una condición de falla y además de motorización. En esas condiciones em, puede dañarse por sobrevelocidad el generador y no se permite, o sea, sus fuentes DC, su banco de baterías y todo lo que tiene un generador, a la primera falla no debería aislar el campo, porque al sistema DC tampoco le perjudica en nada. Entonces se mantiene ese sistema liberado de tierra y actúa recién en la segunda falla, ¿sí? O sea, así debería ser. ¿A qué me refiero a primera falla? Aquí en este esquema vamos a comprenderlo un poquito. Aquí a la izquierda tenemos un generador eh, DC, ¿sí? Este conjunto sería como el generador más el rectificador. Todo es en DC. Aquí aparece como una bobina, pero asuman que aquí hay un positivo y un negativo para entender bien este esquema. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, em, cuando tenemos una condición así, este es el bobinado que genera el campo magnético en el rotor. ¿Sí? Este es el bobinado, no es este, estaba confundiéndolo con este. Si tenemos una falla en una partecita de la bobina y toca tierra, no se tiene que desconectar el campo, el generador tiene que seguir funcionando. Sin embargo, se tiene que avisar al operador de esa máquina que ya hay una falla o una conexión o que este conexionado, este bobinado del campo magnético eh, ha sufrido una falla. Entonces, el operador, y dependiendo de la importancia de este generador,
informará a sus supervisores y van a decidir sacar de servicio este generador, ¿no? Lo van a poner en mantenimiento y se va a revisar en qué parte se ha producido esa falla, ¿sí? Pero ese primer contacto ya debe ser visto por algún elemento y no necesariamente tiene que ser motivo de disparo. Entonces, por eso es que se implementa este tipo de esquema eh, donde se pone un bobinado, ¿sí? O sea, se hace como un divisor de tensión con dos resistencias y se pone un bobinado puesto a tierra del punto central. Entonces, cuando haya una circulación de corriente DC por tierra, esa corriente se va a introducir por aquí al circuito y va a volver hacia su fuente, ¿no? En DC, todo lo que va del borne positivo va hacia el negativo por algún camino. Entonces aquí le damos un camino de retorno a ese negativo y este elemento va a ser el que, eh, mediante el voltaje que detecte, va a avisar a la máquina, al sistema de protección, que hemos tenido falla en el campo, en el bobinado de campo. Es así como funciona, ¿sí? Entonces, aquí aclarando el segundo, si ocurriese un segundo contacto a tierra en este bobinado del rotor, vamos a cortocircuitar un pedacito de ese bobinado de campo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que solamente se produce campo magnético en el sector que no está puesto a tierra. O sea, es como si pusiésemos un bypass y el campo generado deja de ser uniforme. Y al dejar de ser uniforme, genera unas vibraciones en el generador e inclusive puede generar calentamiento, ¿no? De hecho, el respaldo de esta protección de falla tierra de campo son unos detectores de vibración. Si se nota una vibración anormal en el rotor, estaríamos hablando, o la causa inmediatamente sospechosa es que tenemos un segmento del campo, del generador de campo, que ha quedado cortocircuitado. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como se detecta eso. Este es un relé especial, no es el relé que les mostré al principio, no es este, sino es uno adicional que está mirando el sistema de suministro en corriente continua, que alimenta la generación del campo magnético. Otro elemento importante en los generadores es una protección de respaldo contra fallas a tierra del estator. Les había dicho en la protección diferencial que si hay una falla a tierra, la protección diferencial del estator inmediatamente tiene que actuar. Pero ¿qué pasa si no actúa? Por mal ajuste, por alguna condición de falla en el relé, etc. Hay una protección de respaldo que sería esta, ¿sí? Entonces, cuando hay una falla a tierra en el estator, esa corriente de falla va, va, va a retornar, digamos, por este punto de conexión. Entonces, por ejemplo, si es de la fase A, se va a tierra, asumiendo que hay una falla aquí en el estator, vuelve por esta conexión y retorna al circuito trifásico. Entonces, esta protección se instala justamente en la puesta a tierra, en el punto de puesta a tierra, en el punto estrella, y verificamos una sobrecorriente, ¿no? Es una protección suplementaria. Si hay sobrecorriente en esta puesta a tierra, ya sospechamos de una falla a tierra en el estator. Y tenemos en el circuito del secundario del PT también un monitoreo de sobrecorriente. Entonces, mediante la detección de las corrientes y los voltajes en este elemento, en la puesta a tierra del punto estrella
del generador, podemos también detectar una falla a tierra. ¿Sí? Entonces, aquí es importante aclarar que el generador no puede estar ni sólidamente puesto a tierra, o sea, con un cable directo aquí, ni puede quedar abierto. ¿Por qué no puede estar puesto a tierra sólidamente? Porque si se produce una falla monofásica más adelante de este sistema de generación y el punto estrella del generador está puesto a tierra sin impedancia, la corriente de cortocircuito va a ser demasiado grande. Tan grande que no la van a poder manejar ni el interruptor siquiera y vamos a dañar seriamente los bobinados del generador. Ese es un extremo, no puede estar puesto a tierra. El otro extremo es que no esté puesto a tierra, o sea que esto esté liberado de tierra. En esa condición, si está liberado de tierra, cuando hay una falla a tierra, no vamos a tener un retorno porque aquí estaría liberado de tierra, no va a haber una sobrecorriente, pero lo que va a haber es un desbalance bastante grande también de los voltajes, porque al no tener un punto de referencia fijo que lo da la puesta a tierra, los sobrevoltajes, las tensiones fácilmente van a llegar a casi duplicar su voltaje nominal y pueden dañar pararrayos, pueden dañar transformadores o en general cualquier sistema de aislamiento. Entonces, la respuesta es que debe estar sí puesto a tierra, pero con una impedancia tal que limite ese valor de sobrecorriente cuando haya una falla monofásica. Entonces, por eso es que este esquemita de puesta a tierra es muy importante. Este valor de resistencia se calcula. Vamos a hacer el ejercicio de calcular este valor en una clase práctica posterior para asegurar que el sistema tenga la protección necesaria, que se pueda visualizar también una falla sin perder sensibilidad. Entonces, rememorando, este es el respaldo de la protección diferencial del bobinado del estator. Sí, y finalmente para hoy, para terminar esta sesión, tenemos la protección de sobrefrecuencia y subfrecuencia. Aquí, este es un sistema de 60 Hz, ¿sí? No es el nuestro. Este es un ejemplo norteamericano donde ahí donde se usa 60 Hz como frecuencia nominal. Pero lo que quiero que se visualice aquí son los márgenes. Para nosotros, este punto 60 es 50 Hz y en un rango de 1 Hz para arriba y más o menos 0,7 para abajo, tenemos una operación normal continua. ¿Sí? El generador no puede trabajar a 2 Hz respecto a su nominal. Aquí ya tenemos un rango de operación prohibida, pero en su frecuencia sí puede trabajar por tiempos relativamente cortos. ¿Sí? Aquí estamos para Bolivia serían 47 Hz para arriba, no puede pasar de 1 minuto, de 48 para arriba más o menos puede estar 10 minutos y así, esos son los escalones de operación. Entonces el relé lo que hace es mirar estas frecuencias y determinar en qué región está y por cuánto tiempo ha estado en ese valor de frecuencia. Hasta ahí llegamos hoy día. En la próxima clase vamos a continuar con la protección de generadores, ¿sí? Si hay alguna duda, por favor escríbanme y como les digo, nos volvemos a conectar si es necesario. Gracias.